Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hoy hablándoles de la caída de la inversión extranjera. En Asia, Trump cierra una intensa gira asiática firmando la tregua comercial con China. En Serbia se cumple un año de protestas. Miramos al norte de África, donde el Consejo de Seguridad de la ONU respalda el plan de Marruecos para el Sáhara Occidental. En Tanzania se producen violentas protestas tras las elecciones. Y terminamos este repaso informativo fijando la atención en el nuevo recorte de tipos de Estados Unidos. Comenzamos. La inversión extranjera a nivel mundial descendió un 3% en términos interanuales en el primer semestre del año, hasta los 737.000 millones de dólares, según las estimaciones publicadas esta semana por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. A nivel regional, el comportamiento fue muy desigual. El descenso fue especialmente pronunciado en la Unión Europea, con una caída del 25%. Por el contrario, la entrada de inversión en Norteamérica aumentó un 5%, sustentada en los acuerdos comerciales alcanzados en los últimos meses por la administración estadounidense. Por su parte, los flujos aumentaron un 7% en el continente asiático y un 12% en América Latina. A nivel sectorial, los datos también indican una notable heterogeneidad. La inversión en la industria del automóvil descendió un 60% y cerca de un 30% en el caso de los hidrocarburos. En cambio, aumentó alrededor de un 20% en el sector de servicios, impulsado por los numerosos proyectos que se están desarrollando para construir nuevos centros de datos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advierte que el escenario para los próximos meses continúa siendo desafiante como consecuencia de las tensiones geopolíticas, los conflictos regionales y la fragmentación de la economía mundial. Más noticias. La reciente gira asiática del presidente Donald Trump se centró en conseguir acuerdos de inversión en Estados Unidos y reforzar sus cadenas de suministro, particularmente en respuesta al dominio de China en el sector de los minerales críticos. El viaje generó una cascada de acuerdos comerciales y marcos de inversión en Asia, con Japón a la cabeza, que se ha comprometido a inyectar hasta 550.000 millones de dólares en inversiones en la industria estadounidense como parte de un amplio acuerdo marco. Corea del Sur también impulsó esta ola de inversiones y compras, destacando la adquisición de aeronaves Boeing y motores GE por valor de miles de millones de dólares, además de importantes compromisos en infraestructura tecnológica, como la inversión de Amazon de 5.000 millones de dólares en la nube. Un tema central de toda la gira fue la diversificación de los suministros de minerales críticos o tierras raras, con nuevos memorandos de entendimiento firmados con Malasia y Tailandia y un acuerdo específico con Japón, todo ello intentando reducir la dependencia de China. A nivel regional se firmaron acuerdos comerciales con Malasia, Camboya, Tailandia y Vietnam, que a menudo establecen un tipo arancelario recíproco del 19%, con excepciones, a cambio de mayor acceso al mercado y promesas de inversión en Estados Unidos. Finalmente, el viaje culminó con una reunión clave con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur, que ha desembocado en una tregua comercial temporal. China se ha comprometido a reanudar la compra de soja estadounidense y a abordar el tráfico de precursores de fentanilo a cambio de que Estados Unidos redujera algunos aranceles. En resumen, la gira aseguró miles de millones de compras e inversiones, fortaleció la cooperación en tecnologías críticas como la IA y el 6G y logró avances en la seguridad de la cadena de suministro de minerales. Y revisamos ahora ese año de protestas en Serbia. Cientos de personas se reunieron el pasado sábado 1 de noviembre para conmemorar el aniversario del colapso del techo de la estación de tren de Novi Sad, que costó la vida a 16 personas. La tragedia provocó el resurgimiento de un potente movimiento de protesta estudiantil que exige justicia y responsabilidad, alegando que la corrupción y la negligencia sistémica fueron las causas. 13 personas, entre ellas el exministro de Construcción Goran Vesic, fueron acusadas del accidente, pero aún no han sido juzgadas. Los estudiantes han conseguido cambiar el clima político, incluso algunos consideran que podrían llegar a representar una opción política para hacer oposición al gobierno de Alexander Vučić. El gobierno ha utilizado una combinación de préstamos, aumentos salariales y campañas de desprestigio, ataques físicos y policía para debilitar la protesta, pero sin éxito.
Pese a que en los últimos meses la coalición gobernante parece haber recuperado parte de su capacidad para establecer la agenda, los estudiantes continúan empeñados en forzar elecciones anticipadas. Está previsto que los próximos comicios se celebren en 2027. Sin embargo, el presidente ha ofrecido adelantar las elecciones parlamentarias al año que viene, aunque no ha fijado una fecha concreta. Y en Marruecos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 31 de octubre la resolución redactada por Estados Unidos que considera que una autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más viable para resolver el conflicto que comenzó hace 50 años, lo que supone un espaldarazo diplomático para los intereses de Rabat. Asimismo, el Consejo de Seguridad ha instado a las dos partes a entablar negociaciones basadas en el plan de autonomía presentado por Marruecos ante Naciones Unidas en 2007. Dicha propuesta considera el Sáhara Occidental un territorio autónomo dentro de Marruecos, el cual tendría ciertas competencias en el ámbito administrativo, económico, jurídico y legislativo. Tras conocerse la votación, el Frente Polisario ha mostrado su rechazo a participar en cualquier proceso de negociación que excluya la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación. Más noticias, les hablamos de esas violentas protestas en Tanzania tras las elecciones. La presidenta tanzana Samia Suluhu Hassan ha jurado el cargo tras una arrolladora victoria en las elecciones celebradas el 29 de octubre, mientras las calles arden en protestas por una votación marcada por las irregularidades. La Comisión Electoral le asigna un 97,6% de los votos y cifra la participación en un 87%, pese a que los observadores internacionales han señalado una limitada afluencia a los colegios electorales. Suluhu lidera el país desde 2021 tras la inesperada muerte de su predecesor, John Magufuli, de quien era vicepresidenta. El mandato de Magufuli se caracterizó por un grave deterioro de la calidad democrática. La llegada de Suluhu prometió apertura política y la mejora de las relaciones con la oposición, pero según se han ido acercando las elecciones se ha producido un marcado retroceso democrático. En los últimos meses se ha apartado a sus principales contrincantes de la carrera electoral. El líder de la oposición, Tundu Lissu, está encarcelado, acusado de traición por apoyar una reforma electoral, y uno de los principales críticos gubernamentales, Humphrey Polepole, está desaparecido. No es el único caso. Las denuncias de secuestros a críticos y opositores se han multiplicado en el último año en lo que Amnistía Internacional ha llamado una ola de terror. El mismo día de las elecciones, muchos tanzanos salieron a las calles a protestar contra el gobierno y su deriva autoritaria. Unas manifestaciones que continúan y a las que se ha respondido con una enorme violencia policial. El principal partido de la oposición cifra las víctimas mortales en más de 700, mientras que las fuentes sanitarias aseguran que superan los 150 fallecidos solo en Dar es Salaam. Las autoridades han desestimado estas denuncias y aseguran que las cifras están enormemente exageradas. Y terminamos en Estados Unidos. La Reserva Federal de este país recortó de nuevo su tipo de interés principal en 25 puntos básicos hasta situarlos en el 3,75% 4%. Se trata de la segunda bajada consecutiva que realiza la máxima autoridad monetaria, que en esta ocasión citó la pérdida de dinamismo del mercado laboral, en parte debido a la menor inmigración, como uno de los argumentos que apoyaban el recorte. La inflación de los precios al consumo fue del 3% interanual en septiembre, ligeramente inferior a lo esperado. La Fed también anunció que a partir del 1 de diciembre finalizará su programa de reducción del balance, ya que las reservas ya se sitúan en un nivel que las autoridades consideran adecuado. La Fed reinvertirá los ingresos de todas sus tenencias de deuda del Tesoro a medida que venzan. Powell señaló que hubo opiniones muy divergentes en la reunión del Consejo de Gobierno, con Stephen Miran, el asesor nombrado por Trump hace un mes, que votó a favor de un recorte de 50 puntos básicos, mientras que los presidentes de Dallas y Cleveland optaban por una postura más restrictiva de la política monetaria. Probablemente se trate de la última decisión de política monetaria que tome el actual presidente de la Fed antes de conocer el nombre de su sucesor en el cargo. El presidente Trump, en su reciente gira por Asia, mencionó la posibilidad de nombrar al actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, pese a que luego la descartó. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.